Hola, ¿qué tal, amables amigos? Les saluda a su servidor Miguel Rodríguez Cerda. Como siempre, es un gusto recibirlos en este informativo de análisis Realpolitik Televisión Oaxaca. En este lunes 14 de septiembre de 2020, víspera del 210 aniversario de nuestra independencia y dentro de la celebración del Día del Locutor y Trabajador de la Radio y la Televisión. Pues hoy, como es costumbre, en este programa tendremos el análisis, la crítica y las noticias de mayor trascendencia en la semana en la voz de su servidor y las opiniones de nuestros periodistas y columnistas más destacados a nivel local y nacional. Bueno, pues tendremos también una breve crónica sobre el terremoto de 1985 al cumplirse 35 años de esta tragedia y el cinismo de hoy de algunos políticos que dicen haber sido los héroes. Continúan las crueldades en contra de los niños migrantes por parte del gobierno de Donald Trump y como premio es nominado para el premio también Nobel de la Paz. Ante la impunidad interminable en Oaxaca, las víctimas adoptan medidas de justicia digitales por propia cuenta. También tendremos las notas cortas de mayor impacto en la semana y los sucesos más sorprendentes que se esconden detrás del séptimo arte. Gracias por acompañarnos. Pues oficialmente este 15 de septiembre concluye legalmente la consulta ciudadana para el enjuiciamiento a los expresidentes, muchos truenos y pocas nueces para juzgar a los delincuentes. Vamos a la información. Salomón Jara Cruz se ha convertido en uno de los problemas principales que el partido Morena debe resolver antes de las elecciones 2021, en las que se renovará la Cámara de Diputados Federal y el Congreso oaxaqueño. Los malos antecedentes del señor Jara son diversos: sus imposiciones de iniciativas legales fallidas, la protección a presidentes municipales que tienen presuntos vínculos con el crimen organizado y el cacicazgo que representa en diversas regiones ha provocado no únicamente el cansancio de las bases, sino incluso derrotas electorales. Las manifestaciones de inconformidad no han hecho más que agudizarse y las denuncias ya se han presentado ante candidatos a la dirigencia nacional de su partido Morena. De cara a las elecciones de la nueva dirigencia nacional morenista que se decidirá la última semana de este mes, las bases han denunciado que si el partido es nuevamente cooptado por personajes como Salomón Jara, el apoyo a Morena en las urnas de Oaxaca estará muy en riesgo. Bueno, pues sobre advertencia no hay engaño con el señor Jara, que siempre aparenta estar bañándose de pueblo. Como legislador en el Senado, el señor Jara ha asumido el juego de la improductividad inversa y para no ser señalado por la ausencia de iniciativas, se inclina por la multiplicidad de propuestas a pesar de que no tengan la más mínima posibilidad de trascender. Hasta ahora, se asegura que ha presentado 49 proyectos para reformar leyes, pero ninguno de ellos ha pasado de las comisiones. Además, su improductividad en la Cámara Alta han sido al menos 2 veces a las que a Jara le han tenido que corregir en virtud de que sus iniciativas están fuera de la agenda presidencial. En otros temas, este martes 15 de septiembre concluye la consulta ciudadana para determinar el enjuiciamiento de los expresidentes. En este sentido, la propuesta emitida principalmente por Morena hasta el momento parece complicarse, van contrarreloj, ya que se requieren como mínimo de 1.800.000 firmas. En otros aspectos surge el proceso de la aplicación de la ley sin que en este sentido tenga que requerirse de una consulta. Pongamos un ejemplo muy sencillo: para juzgar a un simple criminal, incluso con menos delitos, la justicia no requiere de una consulta popular, sino que se aplica la ley y punto. Por otra parte, es incuestionable que la gran mayoría de mexicanos están ávidos de que se aplique todo el rigor de la ley a quienes de una manera por demás criminal se dedicaron a saquear al país a costa de la pobreza y la marginación de miles de compatriotas. También resulta incomprensible que en pleno desarrollo de la consulta el mismo presidente López Obrador haya afirmado que él no votaría por el enjuiciamiento de los expresidentes, sino por el contrario,
una especie de borrón y cuenta nueva y a seguir adelante. Este cuestionamiento, la verdad, yo no lo entiendo, no sé si usted lo comprenda. Y es aquí precisamente cuando las grandes mayorías comienzan a desconfiar de las instituciones que representan al pueblo y que son las encargadas de aplicar la ley. Porque entonces tenemos en nuestro país a innumerables personas que ya se encuentran presas y aún no han tenido un juicio legalmente válido. Es decir, los encarcelan sin tanto circo, teatro, maromeros, payasos o tramoyistas, como se está haciendo en el presente caso de los expresidentes. ¿Por qué se utiliza tramposamente el mecanismo de la proscripción del delito para liberar a muchos delincuentes de cuello blanco? Y si en cambio raterillos de segunda clase son de inmediato procesados. De esta manera, la promesa de justicia queda quebrantada. Muchos truenos y pocas nueces para enjuiciar a esos delincuentes y traidores de la patria, cuando sus fechorías ya están no solo a la vista de todos los mexicanos, sino plenamente comprobadas. Los grupos legislativos que a cada momento cambian, sobre pretexto de reformas democráticas, los artículos de la Constitución mexicana a su conveniencia, han desalentado casi siempre la esperanza de los mexicanos, lo cual les ha interesado menos que un comino. Pero así están las cosas, porque en México no pasa nada. Bueno, pues las reuniones relacionadas con la problemática de la migración entre Estados Unidos y México van y vienen, pero jamás se ha tocado de manera específica uno de los aspectos más importantes, que es el que se refiere a la niñez, que es lanzada a su suerte y expulsada sin ninguna consideración y no acompañados. Menores de edad que en muchos de los casos son abandonados por sus irresponsables padres, quedan a merced de su suerte para luego integrarse a sus respectivos países de origen, como es también el caso de México, pero que transitan sin ninguna protección ante el sinnúmero de peligros que tienen que sortear. Ante esta clase de medidas infrahumanas por parte del gobierno de Donald Trump, nos asalta la interrogante de cómo es posible que ante estas decisiones del actual presidente de aquel país sea nominado para recibir el Premio Nobel de la Paz, una cuestión que resulta inexplicable a sabiendas de los impulsos inhumanos y belicistas que han caracterizado al mandatario norteamericano y que fue nominado por el solo hecho de haber sido mediador en el acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Tal vez sea una cuestión política, pero nada humanitaria, quizá pacífica, pero muy relativamente. Al paso que vamos, no tardarán en nominar también con el Nobel de la Paz al Chapo Guzmán, a Salinas de Gortari, a Felipe el Beato Calderón o a Vicente Fox. Hasta la fecha, las mismas autoridades del país vecino han informado que ya son 8.800 niños deportados de una forma por demás deshumanizada y sin ninguna clase de convenio que establezca o exija alguna medida de protección. Este número de deportaciones abarca desde marzo a la fecha y se ha utilizado como pretexto la crisis pandémica que sigue vigente en aquel país, así como el incremento en el número de contagios. Otra de las medidas o pretextos del gobierno de Donald Trump ha sido el de evitar concentraciones de menores migrantes no acompañados en zonas de los Estados Unidos, y así están las cosas. Bueno, pues este sábado 19 de septiembre se cumplen 35 años de una de las mayores tragedias de origen natural que azotaron principalmente a la Ciudad de México en aquel jueves a las 7:19 de la mañana. Un movimiento pavoroso que no solo sorprendió a los capitalinos, sino también a las autoridades impreparadas para afrontar desastres de esta magnitud. El sismo había sido de 8.2 grados en la escala de Richter y quienes tuvimos la oportunidad de vivir aquella tragedia después de la amargura, solo nos quedó el recuerdo de comprobar como nunca antes a un México verdaderamente unido en la desgracia. Tan solo en el primer día, un acarreo de cadáveres que parecía interminable, 14,000 desaparecidos, la rapiña desatada, 20 cadáveres extraídos en las primeras horas de búsqueda, entre los escombros del Centro Médico Nacional, con 2.900 víctimas evacuadas entre personal médico y enfermos. Docenas de ambulancias que casi inundan las calles, muchas de estas acoronadas por el ejército.
La contingencia obligó a improvisar el parque deportivo del Seguro Social como un gigantesco depósito de cuerpos sin vida, los hospitales casi saturados de heridos y así una cadena interminable de búsqueda y rescate. El gobierno, como siempre, maquillando las cifras en su vicioso esquema de no pasa nada, publicando que dicho percance había arrojado 3.000 muertos, cuando en realidad la cifra había superado los 10.000. Esta tragedia también permitió dejar al descubierto la podredumbre de las autoridades que mediante previas y jugosas mordidas extendieron permisos para construir sin las más elementales medidas de protección y la calidad de materiales. Muchos seres humanos quedaron para siempre bajo los escombros y años después, amargamente, fíjese usted, eran encontrados algunos fragmentos de osamentas y piel humana adheridas a los muros derruidos. Algunos políticos de esa plaga que a veces nos inunda en México solo aprovecharon esta desgracia para tomarse la foto y disfrazarse de héroes, haciendo sus acostumbradas declaraciones falsas, tontas y demagógicas, provocando con ello la ira no solo de la prensa, sino de la ciudadanía en general. En esta tragedia que lutó por muchos años a la capital de la República, los únicos que merecían el aplauso, los laureles, el reconocimiento, el abrazo fraternal de agradecimiento y el cariño de la nación entera, eran los ciudadanos mismos, la población entera, las clases humildes, los maravillosos héroes anónimos llamados topos. Todos ellos se entregaron sin ningún interés como voluntarios a salvar vidas, exponiendo las suyas e incluso muriendo algunos de ellos. En cuanto a los funcionarios, estos nunca funcionaron y para colmo no hace mucho actualmente, no faltó el titular de un conocido partido político que, colgándose la gloria y el heroísmo de aquel trágico evento, dijo que dicha tragedia le había quedado corta a quienes ocupaban puestos importantes de su gremio partidista. Resulta insólito que después de 35 años todavía persisten en querer colgarle la medalla del heroísmo a su amado partido. Nada más cínico que esta pretensión. Si en ese percance, solo hubo corrupción e ineptitud. El terremoto de 1985 fue sin lugar a dudas el sismo del heroísmo y la solidaridad de la mayoría de los mexicanos, pero los mexicanos del pueblo, no los de cuello blanco. Eso es como sucedieron las cosas en aquel jueves 19 de septiembre de 1985. En otros temas, la ciudadanía oaxaqueña ya está hasta el hartazgo de la impunidad y la corrupción que parece interminable y creciente en el sistema de justicia del Estado. Lo anterior ha orillado, sobre todo en delitos del orden sexual, que las víctimas de estas agresiones opten ahora por el escarnio digital en contra de sus agresores. El más reciente escrache lo sufrió un doctor en psicología, catedrático de universidades y funcionario estatal, lo cual trajo como consecuencia que perdiera sus trabajos. Con la consigna "si no hay justicia habrá escrache", te perseguiremos en todos los espacios. De esta manera se expresan las víctimas de agresiones sexuales, quienes no han encontrado justicia en las instancias de Oaxaca y han optado por recurrir a la aplicación personal de castigo digital a estos delincuentes que tal parece son apapachados por la eterna impunidad prevaleciente y creciente de nuestro Estado. Bueno, pues estas son las notas cortas de mayor impacto durante la semana aquí en Realpolitik Televisión. Sigue con sus acostumbradas locuras el semáforo epidemiológico del sector salud de Oaxaca. Después de docenas de palos de ciego, dimos un salto chapulinero y pasamos ahora al color naranja. Algunos de los titulares de instituciones de las llamadas autónomas, como son el Poder Judicial, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INE y otros, insisten en mantener sus salarios aún siendo superiores al del presidente de la República para este 2021, y por supuesto no podía faltar el grito al cielo del padrino y tata mayor de los nuevos partidos políticos, don Lencho Córdoba Vianello, quien exige ganar en este año de 2021 $182,000 al mes por su esfuerzo sobrehumano de repartir dinero
a granel al frente del INE. Bueno, pues en otros temas fue la enfermedad llamada mielitis transversa en uno de los pacientes de prueba la que frenó el desarrollo final de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca y no una deficiencia en su fórmula o proceso, según lo dio a conocer el New York Times. Nuevamente, Liconza deja sin leche subsidiada a los municipios más pobres de la entidad. Así es en efecto la política de Liconza para convertirse en una empresa rentable durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Implicó además de aumentar el precio del litro del producto de 1 a 2.50, dejando además fuera del padrón de beneficiarios a 25 municipios de muy alta marginación de Oaxaca. Todos estos municipios, de acuerdo con datos del Coneval, cuentan con más del 75% de su población en condición de pobreza. Es de recordarse que Liconza excluyó en 2019 a 67 municipios de alta marginación, pasando de 616 que eran atendidos a 549, siendo en este caso el estado de Oaxaca el más afectado por la citada reducción de municipios beneficiados. Así es que después del crack fraudulento realizado en esta empresa descentralizada por las corruptelas del señor Héctor Pablo Ramírez Puga, ahora de pilón restringen el suministro del lácteo a las poblaciones más necesitadas. Ni hablar, así se siguen cocinando las cosas en Liconza. En otros temas, los familiares de la presidenta municipal de Tezoatlán, de Segura y Luna, Alexa Cisneros Cruz, demandaron que se aplique el protocolo de Estambul con la finalidad de que se investiguen los actos de tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos y degradantes a los cuales fue sometida por parte de las autoridades de la Agencia Municipal de Yucuquimi de Ocampo. Asimismo, solicitaron el amparo y la protección de la justicia federal en contra de las acciones del secretario general de gobierno Héctor Anuar Mahfoud y de otros funcionarios de esa dependencia que consintieron, bajo un marco de impunidad y crueldad, que la citada edil haya sido sometida a humillaciones, tortura e incomunicación durante 4 días. Alexa Cisneros fue retenida el 7 de septiembre y liberada a las 8:30 horas del jueves 9 de septiembre por órdenes de la desquiciada agente municipal de Yucuquimi, Eloína León López. Como usted se dará cuenta, las torturas cavernícolas y del santo oficio de la Inquisición se siguen dando en pleno siglo XXI por autoridades que piensan de igual forma, es decir, como cavernícolas o inquisidores. Así están las cosas. Bueno, pues vamos a ver qué hay ahora en los acontecimientos que hay detrás del séptimo arte. Para todos aquellos cinéfilos de hueso colorado, tal vez recuerden o hayan leído que uno de los actores más prolíficos de las grandes producciones de Hollywood fue el señor Rock Hudson, muy famoso por sus papeles de galán en casi todo tipo de filmes. Sin embargo, su gran postura masculina no permitían sospechar en lo más mínimo su homosexualidad, que siempre ocultaba y solo era conocida en los círculos más íntimos. Pero lo que resulta más sorprendente en la vida de este actor es que fue el primer caso publicitado de SIDA, cuando esta pandemia estaba apenas en sus inicios y cuando se tenía la creencia que con un simple contacto cualquiera podría contagiarse de esa enfermedad. Rock Hudson contrajo este mal del VIH en la década de 1980 y fue diagnosticado hasta el 4 de junio de 1984, más o menos cuando aún participaba en la serie de televisión Dinastía. Hudson pudo encubrir su enfermedad durante la grabación, pero cuando la actriz Linda Evans se enteró, cundió la alarma en ella en virtud de que se había besado con el galán enfermo en una de las escenas, cuando no se sabía exactamente cuáles eran las vías de transmisión del SIDA. En este mismo año se publicó también que Rock Hudson padecía asimismo un cáncer de hígado que era inoperable. Finalmente, el 2 de octubre de 1985, el actor galán falleció víctima de las complicaciones del cáncer del hígado y, por supuesto, también del SIDA. Pues este
fue otro de los hechos que acontecieron detrás del séptimo arte. Y bien, amables amigos, en la edición número 469 de su revista semanal Real Político, usted podrá leer además los artículos México Libre, Decisión Política No Jurídica de Martín Moreno, Te mintió Morena, Morenita de Beatriz Pajés y la CNDH quebrada de Julián Andrade. También podrá usted leer las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, Unas de cal por las arenas de Alfredo Arenas Casas, Escaparate político de Felipe Sánchez Jiménez, así como Será verdad que y Circo, Maroma y Teatro, y por supuesto nuestra columna Picando el Avispero. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda les agradece el favor de su atención a este resumen semanal de análisis informativo de lo más trascendente de la semana, así como los conceptos y las opiniones de periodistas y columnistas más destacados a nivel local y nacional. Acompáñenos una vez más a partir del próximo lunes por la tarde aquí en Real Polític Televisión Oaxaca. Por favor, localíceme en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, o bien únicamente anote la línea de internet Resumen Semanal Real Polític Televisión Oaxaca, y ahí estaremos presentes con la venia de usted. Cuídese mucho, siga las medidas protectoras de sanidad por el bien de su vida y la de los suyos. Tenga paciencia, espere la vacuna, pero no olvide que todavía hay escasez de camas, elefantes blancos abandonados como hospitales y un semáforo epidemiológico que siempre anda mareado allá encima de la luna. Así que nos vemos el próximo informativo. Cuídese mucho.